Listo, chicos. Entonces, muy buenos días para todos. Voy a hacer un repaso rápido porque no sé, creo que los del domingo me van en las 150, entonces por si acaso, miremos y corroboran ustedes. La 151, 50 dice, estos son algunos de los pasos a seguir en un debate. A, definición de un tema, organizar equipos de trabajo y llevar a cabo el debate. La segunda dice, la B dice confrontar y reconciliación. Confrontación y reconciliación. La C dice tesis, antítesis y síntesis. Y la D dice todas las anteriores. ¿Listo, chicos? Entonces, de la respuesta 150 era la D. Corregimos ahí, estoy más como colocando en este momento como... estoy colocando que como un recorderis de lo que está, de lo que tenía, porque no sé si los domingos iban con ustedes. 151. Una regla básica a la hora de hacer un debate. A, presentación personal. B, llevar apuntes a todo el evento. B, subir la voz. D, formular la primera pregunta y respetar el orden de las palabras. Entonces ahí la respuesta de la 151, de la 151 es la D. De la 152, dice, un aspecto a tener en cuenta en un debate es A, pedir excusas por todo, B, pasar por encima de los demás, C, solo debo tener en cuenta a mi equipo, D, ser tolerante al respecto de las diferencias. Entonces será la D. Sí, eso me doy cuenta. Aleja, te metiste en el tablero. Dale, Shale, arriba un cuadrito azul a ver si te puede salir de ahí, hija. Porque creo que todos podemos escribir en este momento en el tablero. ¿No pudiste? Bueno, dejémoslo ahí, no importa. Tranquila, igual no nos está haciendo ningún daño ahí mientras nadie se ponga a escribir nada raro. Entonces, de las 152, ¿listo? 153, entonces ahora sí, por favor, empezamos todos, ¿listo? 153, Joarlet, por favor. $153. Reglas para tener en cuenta un debate. A. Pedir siempre silenciar la palabra de los oponentes. B. En caso de que el oponente no se rinda, amenazarlo. C. Hablar sin temor a la crítica. ¿Cuál crees que es la respuesta? La C, profe. La C, hablar sin temor a la crítica. Listo, eso es un debate. Ustedes van a ver, por ejemplo, en los debates presidenciales que ellos no le tienen miedo a lo que conteste ahora. ¿Listo? Listo, hijo, no hay problema. Miguel, me colaboras entonces ahí, pues ya escuchando las respuestas y me dices cuáles pueden ser las posibles preguntas, las posibles respuestas, ¿listo? La 152 entonces es la D, ser tolerante frente a las diferencias. De la 153, por aquí, Miguel, yo la leo y tú me ayudas a contestarla, ¿listo? 153 dice, reglas para tener en cuenta, perdón, 154, una forma de llamar los argumentos a favor puede ser, todo lo que yo voy a decir y que sea comprobable, ¿no? Puede ser lógica, puede ser un punto negativo, B, pueden ser pruebas o pueden ser mociones de orden. ¿Cuál crees tú que pueden ser cuando alguien da argumentos que son de verdad que son? ¿Son lógicas, son puntos negativos, son pruebas o son mociones de orden? ¿Cuál dices, Miguel? No, ni idea. ¿Quién le colabora? Ah, bueno, sí. La C. ¿Están de acuerdo, chicos? La C. Se le llama... La A, profe. ¿Lógicas? La C. Es la C, hijos. Sí, cuando usted presenta una prueba que es verídica, que es comprobable, digamos que tiene mayor peso que simplemente que usted le coloque a decirle a alguien, no, pues es que es por lógica que usted hace tal cosa. No, no, a veces para algunas personas no existe la lógica como tal. ¿Listo? Entonces es la C. 154, la C, pruebas. Y preciso llegó el señor a vender aquí al lado. De las 155 por aquí, Aleja,
Aleja, ¿sí está? Profe, ¿cuál es que es la 154? La 154 es la C. Sí. Gracias, profe. Y también la 153 es la C, ¿cierto? Cierto. Sí, señorita. De la 155. Sofía, ya que tienes ahí abierto el micrófono, por favor, colabórame con la 155. Una de las virtudes del debate es, bueno, A, aumenta la capacidad para discutir. B, muestra que nunca podremos estar de acuerdo. C, mejora la competitividad. D, eleva el criterio para tomar una decisión. ¿Cuál colocarías ahí? Yo puse que la D. La D, eleva el criterio para tomar una decisión. ¿Cómo así que eleva el criterio? Pues porque básicamente usted toma una decisión no al azar, usted está tomando una decisión a partir de ciertas pruebas o razones que le están dando. Por eso eleva el criterio para tomar la decisión. ¿Listo? La 156, por favor, por aquí. Yesid, 156. ¿Sí lo tienes, Yesid? Profe, estoy buscando la pregunta. Ok, la 156. Si quiere yo la leo y usted me la ayuda a contestar, ¿listo? Dice, al debatir se ejercitan habilidades como, ¿qué habilidades se ejercitan cuando uno debate? Dice, A, ataque y defensa, B, recogimiento, C, introspección, D, expresión oral efectiva. ¿Cuál crees que sería la respuesta ahí? ¿Qué se ejercita ahí cuando usted debate algo? La A, profe. La A, el ataque y la defensa. Pensemos en por ejemplo, en los debates que se hacen en este momento político, ¿cierto? Entonces, es más como la expresión oral efectiva, es tratar de hablar y que sea efectiva, quiere decir que sea coherente, que yo sí convenza al otro, ¿listo? Entonces, la respuesta de la 156 es la D. ¿Listo? Oral efectivo. Expresión oral efectiva. 157 por aquí. Ay, Virgen. Andrea, por favor, 157. Andrea, si estás por acá. ¿No estás por acá? Bueno, Brian. Ok, no hay problema. Brian, ¿me ayudas por favor con la 157? 157. ¿Qué nos permite una reseña? A, ver el resumen de una obra. B, apreciar los errores literarios de algún autor. C, conocer los modos lingüísticos empleados por los autores. Y D, conocer el autor y su obra para ubicarlos en su propio contexto. ¿Cuál colocaste? Yo puse la C. La C. Dice. Es que ahí estaba entre la C y la A. Sí. Dice, ¿qué nos permite una reseña? Ver el resumen de una obra, apreciar los errores literarios de algún autor, conocer los modos lingüísticos empleados por los autores, conocer el autor y su obra para ubicarlos en su propio contexto. Listo, entonces, a partir de esta pregunta vamos a empezar a mirar todo lo que tiene que ver con la reseña, ¿sí? Una reseña es básicamente el punto de vista o un juicio valorativo que se da positivo o negativo, no solamente a una obra, sino también pueden ser a lugares, pueden ser a películas, pueden ser ¿qué les digo yo? A diferentes cosas, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto que cuando sale una película nueva en cine,
Cuando sale esa película dicen, uy, es que las reseñas estuvieron buenísimas porque dicen que la película estuvo buena por los efectos, yo no sé qué, el creador, el escritor fue súper bueno. Eso es una reseña, ¿sí? Aunque también existen las reseñas a lugares, cuando escriben en cierto periódico sobre un lugar específico. Ah, el restaurante ubicado en tal lugar, yo no sé qué, su dueño es tal, tienen los servicios de cierta manera, yo no sé qué, ¿sí? Esos son reseñas, son juicios valorativos, pueden ser a favor o en contra. Existen diferentes tipos de reseña, ¿sí? Tenemos la reseña crítica, reseñas tenemos reseñas analíticas, bueno, digamos que ahorita vamos a empezar a mirar todo ese tipo de reseñas, pero digamos que cuando hablamos de una reseña crítica, yo no estoy hablando específicamente de criticar, ¿sí? Una cosa es crítico y otra cosa es criticar, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente crítico tiene que ver con el hecho de que usted valore positiva o negativamente algo, pero pues con pruebas, ¿sí? Que usted no hable por hablar, ¿sí? Mientras que criticar es hablar de lo que sea y hablar mal, ¿cierto? Entonces, no, ojo con con ir a confundir esos términos. Bueno, entonces, para esta pregunta, para la 157, lo que nos permite una reseña es ver el resumen de la obra como tal, ¿listo? Más que los modos lingüísticos, no, porque no es como la manera de hablar, sino es más como el resumen, ¿sí? Digamos que esa diferencia es porque él está hablando solamente del tema, sino también del autor. Entonces, la A, 157, la A. De por acá, Dana. ¿Estás por aquí, Dana? Dana, ¿me puedes colaborar con la 158? Ok, no hay ningún problema. María. Sí, señora. Dice, una reseña se percibe como A, la exposición de un autor frente a su obra y a la valoración que se le da. B, un resumen de todas las obras del autor. C, un ensayo corto sobre una parte de la obra. D, un pequeño comentario que publicite el autor. Pues yo puse la A. Tú colocaste la exposición de un autor frente a su obra y la valoración que se le da. Perfecto, esa es. Listo, eso es una reseña. Nos vamos con la 159, según lo que les dije. Bueno, entonces, bueno, acá esta la voy a contestar yo, porque básicamente tiene que ver con unas cosas puntuales del tema. ¿Listo? Entonces dice, ¿qué aspectos debe tener una reseña? A, síntesis y objetividad. B, metáfora y ambigüedad. B, abstracción y subjetividad de ninguna de las anteriores. Si ustedes miran dentro de las posibles opciones que hay, una metáfora no puede hablar, no pueden haber ni metáforas y mucho menos ambigüedad, ¿sí? Porque tiene que ser como muy puntual. Yo no puedo ir a hacer una reseña hablando mal de algo cuando ni siquiera lo conozco o hablando bien de algo cuando no lo conozco. Tiene que ser muy puntual. Igual que, por ejemplo, la subjetividad no entra aquí, tiene que ser muy objetivo, ¿listo? Entonces es la síntesis y la objetividad. La síntesis hace básicamente referencia al conjunto como ideas que tiene, que se pueden tener sobre el asunto. ¿Listo? Eso es una síntesis. Y objetividad, pues obviamente hablar de forma clara sobre lo que se está, sobre el tema como tal. ¿Listo? Entonces, Profe, ¿cuál dígame. era la 58? La 58, la A. Y de la Gracias. 59, la A. Síntesis y objetividad. ¿Listo? Esos son de los aspectos más claros a tener en cuenta en la reseña. De las 160, 160 por aquí, Marcelita. 160. Marcelita no está. Laura. Voy. 159. ¿Qué aspectos debe tener una reseña? Síntesis y objetividad. No, 160. 160. Voy. ¿En qué se basa la reseña informativa?
A. En profundizar sobre el conocimiento de lo que trata. C. En negar el tema de lo que trata. D. En destruir el tema de lo que trata, profe. Yo puse la A. La A, ¿sí? Informativa básicamente es la que les estaba diciendo, por ejemplo, la del cine, ¿sí? Es de brindar mayor información sobre el tema. En este caso dice A, en profundizar sobre el conocimiento de lo que se trata. ¿Listo? La A. Entonces, de la 160, la A. Por acá, Nicole. Nicole, ¿estás para 161? Nicole a la 1, Nicole a la 2, Nicole Ponchada. Ana, Ana González, ¿me ayudas con la 161? Sí, señora. Dice, una reseña comparativa busca A. Controvertir varios objetos reseñados. B. Sintetizar varios temas de los objetos reseñados. C. Comparar los contenidos de los objetos reseñados. D. Ninguna de las anteriores. La C. La C, digamos que por simple descarte y mirando la palabra reseña comparativa, la única que habla de comparar algo, digamos que en estas comparativas está hablando, por ejemplo, las que yo les estaba diciendo sobre restaurantes, ¿cierto? Entonces, digamos que, tranquila Nicole, no hay ningún problema. Digamos que es la que dice, este restaurante en cierta zona, a comparación de este restaurante que está en cierta zona. Y no es hablar mal de los dos, es simplemente comparar qué cosas buenas puede tener este con el otro, ¿listo? Entonces, tengamos eso presente, ¿no? Porque digamos que a veces uno dice una reseña o una crítica, a veces es hablar mal, no, tiene que ver con la objetividad, ¿listo? Seguimos con la 162. 162 por aquí. Lina, por favor, 162. Sí, profe. Una reseña valorativa busca A. Presentar la opinión de quien reseña. B. Presentar los valores de dicha obra reseñada. C. Prestar importancia a los detalles de la obra reseñada. D. Presentar la vida del autor que es reseñado. Yo puse la B, profe. Presentar los valores. No, valorativa tiene que ver como con, cuando yo les doy a ustedes, por ejemplo, ustedes me dicen, profe, ¿cuál fue mi nota? Mi juicio valorativo es que usted hizo bien su trabajo o usted hizo mal su trabajo. Mi juicio es que usted puede sacarse un 5, usted puede sacarse un 4, usted puede sacarse un 3, ¿sí? Es como la opinión que yo tengo frente a lo que esté pasando, ¿listo? Lo que usted me está solicitando. En este caso, entonces, la reseña valorativa sería la A, presentar la opinión de quien reseña. En este caso, pues, si son notas, sería pues sobre la mía. Si me dicen, profe, hágame un favor, escríbame una reseña valorativa sobre la estudiante Lina Herrera. Bueno, es una excelente estudiante porque ingresa a las clases, participa, es lo que yo puedo decir sobre la persona, ¿listo? Entonces, es mi opinión. La 163, por favor, volvemos a empezar por aquí arriba. Entonces, Joarlet, 163. Una reseña confirmativa busca A. Confirmar una opinión sobre un producto reseñado. B. Confirmar la fecha de nacimiento del autor del producto. C. Confirmar la veracidad de un producto reseñado. D. Confirmar la eficacia del producto reseñado. ¿Cuál colocaste tú? ¿Cuál consideras que puede ser? Confirmativa. La A. Exacto. Confirmar una opinión sobre el producto reseñado. Profesora, ¿está completamente segura que Joarlet pasa el año? Sí, claro, yo estoy completamente segura porque tengo aquí todas las notas comparando esto. Sí, ya pasa. ¿Ven? Listo, nos vamos con la 164. 164 por aquí. Sofía, Ana Sofía, por favor. Profe, ¿la 163 cuál es? De la 163, la A. Sofía. Profe, ¿me recuerdas cuál era la 162? Porfa, que no te alcancé a escuchar. 162 la A y 163 la A. Y me lees, por favor, la 164.
Ya voy, profe. Una reseña analítica busca A, criticar la obra, B, subestimar la obra, C, descubrir y evaluar la obra, D, desestructurar la obra. ¿Qué consideras? ¿Como cuál colocarías cuando uno habla de algo analítico? Yo había puesto que la C, pues por evaluar. Pues sí, yo me fui por esa. Sí, tienes toda la razón. Al hacer analítica tiene que ver con la evaluación como tal. ¿Listo? Describir y evaluar. Entonces, la 164 es la C, para corroborar ahí por si acaso. 164, la C. Entonces, nos vamos por aquí con... ¿Quién sigue por acá después de Sofi? Sigue Miguel ya, Alejandra. Andrea, ¿sería que ya llegó Andrea? O Alejandra, con la 165, por favor. ¿Ninguna de las dos? Sí, Ok. profe, Listo, espera. dale. Tranquila. 165. Sí. Estas son las partes esenciales de una reseña. A. Título, prólogo, índice, epílogo. B. Prólogo, introducción, créditos. C. Título, ficha técnica, conclusiones. D. Inicio, nube y desenlace. Bueno, las partes de una reseña tienen que ser, obviamente, el título, ¿sí? El título, no sé, sobre la película, por ejemplo. Entonces, los Avengers el día de hoy. La siguiente parte es la ficha técnica. ¿Qué es la ficha técnica? La ficha técnica es la que tiene la información sobre, digamos, el lugar, quiénes son los autores, de qué se trata y todo ese tipo de cosas que puedo decir sobre la información que puedo brindar sobre lo que le estoy haciendo la reseña, ¿sí? Y finalmente, pues las conclusiones, ¿sí? Se concluye que es una excelente película por esto y esto, o se concluye que es un mal lugar por esto y esto y esto, ¿listo? Entonces, las partes principales son el título, la ficha técnica y las conclusiones, ¿sí? La ficha técnica es básicamente donde se identifica todo lo que se habla, ¿sí? Digamos que el lugar, qué tan bueno es, quién es el autor, quién es la obra, ¿listo? Entonces, de la 165 es la C. 165 la C. Nos vamos con la 166. Entonces, por acá habrían, por favor, 166. 166. La ficha técnica consiste en A. Datos que identifican la obra reseñada. B. Datos técnicos que explican la obra. C. Resumen de la obra y D. Resumen de la vida del autor. ¿Qué consideras que es la ficha técnica? Yo puse que era la B. La B, datos técnicos que explican la obra. Sí, señora. Bueno, podría ser, sí, tiene mucho que ver, pero pues imagínate que yo te decía que no solamente hablamos sobre una obra, bueno, pero es que aquí también podría ser la A o la B. Datos que identifican la obra reseñada, datos técnicos que explican la obra. Sí, yo creo que es la B. Yo estoy de acuerdo porque es que la otra dice datos que identifican la obra reseñada, solamente identifican. Y esta sería como técnicos, la B. La B. 166, la B, datos técnicos. Ahí la diferencia es como una sola palabra, pero es que el técnicos tiene que ver, por ejemplo, con la dirección, con el lugar, con el nombre del autor. Creo que sí, es la B. La 167, por aquí Dana. ¿Estás por aquí, Dana? ¿No? María. 167, María. Vale, dice, las conclusiones son A, la despedida del autor, B, la pregunta problematizadora, C, el juicio valorativo del texto base, D, todas las anteriores. ¿Cuál consideras que puede ser la conclusión como tal? Para mí la C. La C es un juicio valorativo, tiene que ver con la que estábamos viendo anteriormente, ¿cierto? Es un juicio valorativo del texto base. Entonces, de la 167, la C, eso es una conclusión. Nos vamos por aquí con Laura o Nicole.
¿No ha llegado ninguna? Ninguna de las dos. Nicole, Ana González, me regala 168, por favor. Sí, señora. Dice, podemos encontrar una reseña A, en un menú de restaurante, B, en un folleto de avión, C, en la descripción de una película que queremos ver, D, en un libro de recetas. La C. ¿Cuál sería, hija? La C. La C, en la descripción de una película. ¿Se acuerda que yo les estaba diciendo cuando les dicen si es buena o no es tan buena la película? ¿Listo? 168, la C. ¿Cuál es la 166? La 166 es la A, la B. La 166B, datos técnicos que te explican la obra, Sofía. 169, por acá, Lina, por favor, 169. Sí, profe. El movimiento modernista surge, espérate, a inicios del siglo XXI, B, a finales del siglo XX, C, a finales del siglo XIX, D, a inicios del siglo XVIII. Listo. No, Entonces, profe, no lo tengo. ¿la buscaste, Lina? No, profe, no, señora. Listo. Entonces, desde aquí, varias preguntas vamos a estar hablando sobre un movimiento literario llamado el modernismo, que básicamente se fundó o que empezó a tener su auge a partir de 1880 más o menos hasta 1914, 15 más o menos. Eso quiere decir que estuvo entre el siglo XIX, ¿sí? Que básicamente es un movimiento que nació en Europa, pero que también llegó bastante a Hispanoamérica. ¿Listo? Que buscaba básicamente buscar la perfección, buscar el cambio, estaban como muy en contra de la burguesía, de como que las cosas siguieran de la misma manera. Es muy parecido a lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Sobre todo con los jóvenes, ¿no? Que están en busca como de dejar la opresión y empezar como a buscar nuevas alternativas y ese tipo de cosas, ¿listo? Eso se vio en el modernismo para ese momento, fue como el primer momento como de rebeldía para un movimiento literario como tal, ¿listo? Se basa también en el romanticismo. El romanticismo es el movimiento que estaba anterior a él, ¿no? En el siglo XVIII. Entonces se basa también en él. La escritura es bastante poética. Digamos que encontramos dentro de ellas como dos alternativas y una puede ser la exótica. La exótica era la que hablaba sobre hadas, sobre centauros, sobre caballeros, sobre héroes, ¿sí? Esa era como la exótica. Y hay otra que era más intimista. ¿Qué quiere decir intimista? Intimista tenía que ver con que la gente hablaba mucho de sus sentimientos, pero como sobre eso, los sentimientos negativos sobre todo, ¿no? Entonces sobre como la melancolía, la preocupación, las angustias y ese tipo de cosas. Bueno, entonces vamos a empezar a mirar aquí, vamos solucionando. Entonces, para la 160 y que íbamos, perdón, en la 100, ay, perdón, se me corrió esta. Sigue la 170, profe. 169 sería a finales del siglo XIX, o sea, la C. Y la 170, por favor, Brian, ¿me ayudas con la 170? 170. El modernismo iba en contra A, de la iglesia, B, del espíritu utilitario de la época, C, género y D, del racismo. Yo consulté esa, profe, pero es que decía que el modernismo iba en contra del realismo. Exacto, sobre el realismo. O sea que podemos decir que según eso, el realismo sobre la monarquía, sobre la burguesía, sobre todo ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Sí buscaste algo sobre eso? Sí, señora, ahí salía que el modernismo estaba en contra del realismo porque habían varias como ramas políticas y entre ellas era la monarquía absoluta. Y pues yo puse que era el género. No sé si me quedó El bien. género no, el género tiene que ver con una identificación, no. Es más sobre el espíritu utilitario de la época. Acuérdense que estábamos hablando de que como que trataban de oponerse a todo lo que estaba sucediendo en el momento, ¿listo? Entonces es la B. Utilitario tiene que ver como con dejar atrás como todas las cosas y empezar como a utilizar un poco más como, ¿qué les dijera yo? Más la expresión como tal que como las cosas que teníamos, darle como un aprecio a otro tipo de cosas, ¿listo? Nos vamos con la 171.
171 por aquí. Joarlet, 171. El malestar y desgaste frente a la opresión burguesa se dominó. A. El malestar de la cultura. B. La minoría de la edad kantiana. C. El nihilismo. La D. La crisis de la conciencia burguesa. Yo puse la D, profe. La D. Es la crisis. Bueno, busquemos básicamente qué es eso de nihilismo. El nihilismo era como cuando usted le dicen que usted es nihilista, quiere decir que usted tiene la imposibilidad de adquirir conocimiento. ¿Sí? Es una manera de insultarlo a usted. ¿Sí? Y la minoría de edad de kantiana tiene que ver con un señor llamado Immanuel Kant, que también tenía mucho que ver con la manera de recibir la direccionalidad de las otras personas. ¿Sí? Como lo mandan a usted. La opresión burguesa en ese momento se denominó la crisis de conciencia burguesa, ¿listo? Entonces es la D, 171, la D. Por aquí, y Ana Sofía, por favor, 172. No está Ana Sofía, digamos que debe estar ocupadita por allá con el bebé. Por aquí, Brian. Ya, espera. Ya llegaste. 132. En Latinoamérica, en 1880, surge en Latinoamérica el modernismo. A, ateo, B, religioso, C, académico, D, de raza. ¿Lo buscaste? Yo puse que la 172, yo miro. Pues ahí sale marcada la A, pero no estoy segura. Y esa sí la había buscado, profe. La 172 te sonó que era ateo. No es ateo. Brian, ¿encontraste algo sobre esto? 1880 surge en Latinoamérica. Acordémonos que el modernismo inició en Europa, pero luego ingresó a América, pero en América hubo un auge y tuvo como un mayor renacimiento ahí. ¿Quién encontró algo sobre eso? Profe, hablaba con más que todo sobre la raza. ¿Hablaba sobre qué, perdón? Sobre la raza. Sobre la raza. Bueno, digamos que... Profe, no es académico, perdón, la C. La C. ¿Qué dice Brian? ¿Me estás levantando la mano ahí? Profe, yo consulté y ahí decía que en 1880 en Latinoamérica el modernismo hizo en especial lo académico. O sea, Exacto, la C. Fue, digamos que les estaba comentando a ustedes, ingresó e inició en Europa, pero al entrar a Latinoamérica tuvo como un nuevo auge, no con el mismo que venía del romanticismo en Europa, sino que allá entró más académicamente, ¿listo? Entonces, 172, la C. 172, C. 173, si alcanzamos, sí, todavía alcanzamos otra. Por aquí, ¿quién me quiere colaborar, por favor? 173. ...173 por su carácter libertario, el modernismo se inspira en A, la filosofía griega, B, el gótico, C, el medioevo y D, el romanticismo. ¿Sobre cuál, Brian? Profe, la verdad en esa no coloqué ninguna. Listo. Entonces, el carácter literario del modernismo, como les estaba diciendo, en Europa viene más del romanticismo, ¿listo? Que fue como el movimiento literario anterior al que estamos hablando, ¿listo? Entonces, es sobre el romanticismo en el siglo XVIII. Este es del siglo XIX, por eso como que trataban de retomarlo y mejorarlo, que era lo que yo les estaba hablando sobre esos modelos exóticos, intimistas que hablaban sobre hadas y sobre héroes. Entonces era como más romántico, ¿listo? Nos vamos con la 174. Ante todo el modernismo,
A, suponía el rechazo a la realidad contemporánea. B, supone la aceptación de un orden. C, suponía la existencia de un ser de gobierno ordenador. D, suponía el exilio de la pasión. ¿Listo? ¿Cuál colocarían ustedes ahí por el chat? A, B, C o D. El modernismo. Acuérdense que yo estaba comentándoles a ustedes que es así como la época de ahorita, ¿no? Como que tratan de estar en contra de todo, de mejorar, de cambiar. ¿Cuál colocarían entonces ustedes? Muy bien, Brian. ¿Quién más? La 173 es la de... Sí, señorita, pero de la 174, ¿cuál colocarías? Espérate, profe. Exacto, María, muy bien, Jarlet. Entonces, para Sofía, suponía el rechazo de la realidad contemporánea, o sea, lo que estaba sucediendo en ese momento, que era la burguesía, era tratar de mandar, eran los que como que tenían el dominio, ¿listo? Entonces, es la A, de la 174, la A. Y nos vamos con la última de hoy, que es la 175. Una de las causas del negacionismo del modernista es la opresión por parte de la burguesía, la rebeldía sin causa, la monotonía o la pasión desafortunada. Entonces, como les estaba diciendo, tiene mucho que ver con la otra, ¿cierto? 174, la A. ¿Y 175 cuál sería entonces? Bien, Sofía. ¿Cuál colocarían ustedes en la 175? ¿En La contra B. de qué? ¿La qué? La B. La B, la La rebeldía sin causa, la opresión Yo por puse parte que de la la burguesía. profe. Exacto, es la A, es la opresión por parte de la burguesía. Ellos estaban completamente en contra de eso, de que los mandaran, ya no querían nada más. ¿Listo? Entonces llegamos a la 175, hasta ahí dejamos. Chicos, si Dios nos permite, dentro de 8 días ya estaríamos acabando el módulo, ¿listo? Entonces, por favor, repasen, traten de investigar, si no, con muchísimo gusto por aquí nos estaremos viendo dentro de 8 días. Que tengan una muy, muy feliz semana, nos vemos, por favor. Que tengan una feliz, feliz semana. Chao. Hasta luego, Gracias, profe. profe, Gracias. igualmente. Dios la Gracias. bendiga. Bendiciones.